conflicto árabe-israelí es uno de esos temas que vemos todos los días en los diarios, pero que por su complejidad no logramos entender completamente. ¿Por qué viven en permanente conflicto? ¿Qué impide llegar a una solución? ¿Qué razones argumenta cada uno? Para entender esto, hay que remontarse al pasado. Los hebreos llegaron a Palestina en segundo milenio antes de Cristo. Más tarde, el Estado judío se separó en dos reinos, Judá e Israel. En años posteriores, el territorio fue ocupado por persas, griegos y romanos, hasta que en el año 70 de la era cristiana, estos últimos expulsaron a los judíos de Palestina, iniciándose su dispersión por el mundo. A esto se le llama diáspora. El sueño de volver a estas tierras está presente desde esos tiempos en la historia israelita, por lo tanto, se trata de una cuestión religiosa e histórica. Sin embargo, el conflicto tuvo su verdadero origen tras la Primera Guerra Mundial. La región palestina era originalmente gobernada por el Imperio Turco Otomano, que tuvo la desafortunada idea de aliarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial. De hecho, Gran Bretaña y Francia, con el apoyo de Rusia, acordaron en el Pacto Sykes-Picot el reparto de las posesiones del Imperio Otomano si ganaban la guerra. En él se estipulaba que Palestina, Siria, Irak y Líbano estarían bajo la administración de ingleses y franceses, pese a las promesas que se habían hecho a los árabes de independencia por levantarse contra los turcos. Por tal motivo, se firmó la llamada Declaración Balfour de 1917, en la que el gobierno británico se comprometía a respaldar la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Es aquí cuando comenzó un gran éxodo de judíos europeos hacia Palestina, que provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas, desencadenando enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Después de la Guerra Árabe-Israelí de 1948, las partes residían en tres entidades políticas separadas: Israel, la Franja de Gaza controlada por Egipto, y Cisjordania, que fue anexionada por Jordania. La Segunda Guerra Mundial generó un sentimiento de ayuda hacia el pueblo judío debido al Holocausto, es decir, la matanza de millones de personas. Esta etnia sufrió sin duda la parte más terrible de la Segunda Gran Guerra, que engendró el nazismo. No obstante, Ben-Gurión acabó proclamando el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Siempre en la época de la Guerra Fría hubo un posicionamiento de las dos superpotencias. Estados Unidos apoyó siempre a Israel. De hecho, Israel es el primer país receptor de ayudas de Estados Unidos, receptor de dinero de Estados Unidos, históricamente. Al día siguiente de la declaración de independencia, los 5 países árabes vecinos declararon la guerra al naciente Estado de Israel y trataron de invadirlo. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 700.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Francia y Reino Unido establecieron una alianza militar secreta con Israel, y los 3 países atacaron por sorpresa y de forma coordinada a Egipto, ocupando el canal de Suez, desmantelando por completo el ejército egipcio y aniquilando su fuerza aérea. La guerra del Sinaí representó una derrota militar para Egipto, pero una victoria moral y política. Tras el alto al fuego decretado por las Naciones Unidas, Egipto aceptó la fuerza de interposición de la ONU en la frontera para evitar los incidentes fronterizos. El agua, el bien más preciado de la vida, tenía que cobrar importancia en cualquier conflicto, y este no iba a ser menos. El río Jordán sirve de frontera entre Israel y Jordania en muchos tramos. Por lo tanto, en septiembre y octubre de 1953, Israel empezó a desviar las aguas del río Jordán, produciéndose graves tensiones. Todo ello produjo que los estados árabes iniciaran un plan para desviar el agua a su conveniencia. La llamada Guerra de los 6 días se produjo desde el 5 hasta el 10 de junio de 1967, cuando Israel se enfrentó nuevamente a una coalición formada por la República Árabe Unida, integrada por Jordania, Siria e Irak, apoyados por Egipto. La superioridad militar de Israel fue evidente y los árabes cayeron derrotados. Al finalizar el conflicto, la Franja de Gaza había sido conquistada por Israel, al igual que Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Esto significó la huida de cientos de miles de árabes, quienes se refugiaron en Jordania, alrededor de 250.000, y en el Líbano, unos 400.000.
La ONU condenó entonces la ocupación israelí en esos territorios, una posición que se mantiene hasta el día de hoy. En estas zonas conquistadas por Israel se comenzaron a formar grupos guerrilleros árabes para recuperar los territorios perdidos. Los palestinos también se unieron en torno a la Organización para la Liberación de Palestina. Esta guerra significó también la intervención de las superpotencias de la época, que se hallaban en plena Guerra Fría. Israel contó con el apoyo de Estados Unidos y el bloque capitalista, mientras que Palestina fue ayudada por la Unión Soviética. Por lo tanto, la presión de los lobbies judíos dentro del aparato, dentro de la administración norteamericana, es tremendamente fuerte. De ahí que a lo largo de las distintas administraciones los presidentes norteamericanos, bien de forma voluntaria o bien de forma condicionada por el apoyo político que tenían de los lobbies judíos, hayan tomado partido de forma directa en apoyo de la posición de Israel en este. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa el 6 de octubre de ese año, en una de las fiestas más importantes de la religión judía. Inicialmente los árabes obtuvieron victorias en las alturas del Golán, pero enseguida los israelíes realizaron contraataques exitosos. Tras la derrota de los árabes en Yom Kippur, Egipto, entonces con Anwar el-Sadat en el gobierno, firmó en 1978 los acuerdos de Camp David con Israel, contando con el apoyo de Estados Unidos. En cuanto a territorios como la Franja de Gaza y Cisjordania, podemos decir que han pasado por varias fases de colonización. Desde 1994, estos territorios, ambos palestinos, que ya estaban separados geográficamente, también se han ido distanciando políticamente, debido al conflicto de sus dos organizaciones político-militares, Fatah y Hamas. Por un lado, la Franja de Gaza está controlada desde 2005 por los radicales islamistas de Hamas. Su líder, Hassan Youssef, no acepta ningún pacto con los israelíes. Cisjordania, por otro lado, sigue gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que desde 2013 comenzó a llamarse a sí misma Estado de Palestina. Está liderada por Mahmoud Abbas, miembro del grupo más moderado de Fatah. Este conflicto supone un gran choque de ideas y opiniones entre ambos países. Los israelíes quieren que el principio orientador de las negociaciones de paz sea la absoluta seguridad de Israel y de sus ciudadanos, mientras que los palestinos quieren que el principio orientador de las negociaciones sea el intercambio de tierras por paz y no el de seguridad. Israel ha impuesto durante la última década un bloqueo que controla estrictamente las fronteras y el espacio aéreo de la Franja de Gaza. Desde el año 2002 se ha empezado a construir un muro muy grande en Cisjordania para separar ambos territorios. Además, los judíos quieren que Jerusalén sea la capital indivisa de Israel, mientras que los palestinos desean que Jerusalén sea la capital de un futuro Estado palestino, cuya base territorial sería la Franja de Gaza y de Cisjordania. Los judíos, además, quieren intensificar el establecimiento de colonias judías en la región de Cisjordania, algo que rechazan completamente los árabes. El argumento de la tierra puede decantarse quizá a favor de los palestinos. Ellos vivían solos allí y ahora tienen que compartir la tierra con unos recién llegados. Pero el asunto no acaba ahí. ¿Son los judíos en Palestina unos invasores? ¿Sería tan injusto compartir, separados si juntos por ahora no pueden vivir, Palestina entre esos dos pueblos? بعد الحرب يكون مفتوح المعابر ويكون في شغل ويكون هيك الناس متحسنين كل الدنيا متحسنة طلعت أعطل من الأول. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por un trozo de tierra? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? كسروا فراغ كسروا لعبة لسه في كتير غراض الأكل اللي بناكل فيه ريحته غاز ومش راضيين نصب أواعينا وهينا لابسين خير. Porque en la tierra de los elefantes la hierba es la que sufre. Y de este modo vemos como miles de niños y civiles mueren diariamente por una guerra que no es la suya, sufriendo las consecuencias de aquellos que mueven todo a su antojo con intereses propios.